Ahora sí, ya estamos grabando. Bueno, buenas tardes. La charla de hoy es sobre anatomía básica de la vía aérea y la vía aérea intratorácica. Entonces vamos a abordar un poquito los componentes que son anexos a la vía aérea, componentes que son sumamente importantes para que el aparato respiratorio pueda precisamente ejercer su eh, trabajo respiratorio. Entonces, habíamos quedado que había dos componentes básicos de las vías aéreas que se podían dividir en vía aérea superior y vía aérea inferior. Entonces, vamos a cambiar el puntero láser. Teníamos que la vía aérea superior está conformada por la nariz, la boca y la faringe y llegaba hasta lo que consideramos el límite, que sería la laringe, y de ahí para abajo está la vía aérea inferior, que está conformada por la tráquea, los bronquios y los pulmones. Pues hay un montón de elementos que hacen que la vía aérea trabaje y pueda ejercer eh, su función, que como tal es procurar el mantenimiento de constantemente de aire fresco, el intercambio de ese aire por el aire que está viciado, que viene con productos de metabolismo y que resulta tóxico para el organismo. Entonces, tenemos que hay un componente protector de la vía aérea que aparte de eso que se comporta como un fuelle rígido que en interacción con los músculos va a aumentar los diámetros de la vía aérea, haciendo que se genere una presión negativa, se transmita a los pulmones, de los pulmones se transmite a través de todo el árbol traqueobronquial hasta la boca, la nariz, generando una presión negativa que hace que inspiremos o una presión positiva que hace que expiremos. Entonces, tenemos que todo esto va a ser el tórax óseo, que está conformado por el esternón, que es este hueso central que tiene tres porciones, tiene el manubrio esternal, el cuerpo del esternón, el apéndice sifoides, que se articula a su vez con las clavículas. A el esternón llegan las costillas. 128.047. Ok, muy bien. ¿De qué? Pelos, apagate el micrófono. Eh, tenemos las costillas que vienen en 12 pares, que a su vez tenemos de la primera a la séptima, que se unen y articulan con el esternón. Después tenemos la octava, novena y décima, que se articulan entre ellas y después se articulan al esternón. Y después tenemos dos costillas flotantes, que serían la onceava y la doceava, que pues se encargan de una función protectora. Las más importantes son todas las costillas a las cuales está unida este músculo que está acá, que es el diafragma. A su vez tenemos dos clavículas, una a cada lado, que actúan como soporte a los músculos accesorios de la ventilación. Y por supuesto, el músculo sobre el que él descansa, en su porcentaje más importante, el trabajo respiratorio, hasta más de un 70% del trabajo respiratorio descansa sobre el músculo diafragma. Entonces lo vamos a ver con mucho más detalle, ¿verdad? Ahora bien, tenemos músculos que, aparte del diafragma, participan en la ventilación, que son músculos accesorios de la ventilación, que van a tener una función de inspiración, ¿verdad? Que son los que se encargan de elevar la caja torácica, de aumentar sus diámetros, y por tanto van a ser músculos inspiratorios. Tenemos los músculos expiratorios, que son los que se encargan de descender de disminuir el diámetro eh, anterior, posterior, así como el lateral del tórax, y disminuyen el volumen torácico. Entonces tenemos músculos como el esternocleidomastoideo, que tiene una cabeza external, una cabeza clavicular. Tenemos los escalenos que se anclan en la primera y segunda costilla. Tenemos el músculo serrato. Y por supuesto tenemos los intercostales externos que se encargan de la inspiración, que su movimiento lo que hace es
retraer los espacios entre las costillas, levantan las costillas son órganos que tienen, o huesos que tienen una forma como de boomerang, que van de adelante, de hacia atrás hacia adelante, en ángulo. Entonces cuando varía ese ángulo, suben y se produce una inspiración. Tenemos los músculos expiratorios, que están conformados principalmente por los intercostales internos, los transversos torácicos, tenemos los oblicuos mayores, oblicuos menores y el recto abdominal. Entonces, cuando veamos un paciente, por ejemplo, con una dificultad respiratoria marcada, que tenga dificultades a la hora de hacer la expiración, como es el caso del asmático, podemos inclusive ver un bamboleo abdominal. Hay una disociación tóraco-abdominal que lo que traduce es un estado clínico serio donde el paciente pues está muy pronto a claudicar ventilatoriamente. Entonces, recapitulando, perdón, tenemos los músculos de la inhalación o inspiración, sería el esternocleidomastoideo, escalenos, los intercostales externos, el diafragma, que tiene tanto función inspiratoria como expiratoria, y los músculos de la expiración, que serían los intercostales internos, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso abdominal, el recto abdominal y el transverso torácico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Tenemos el músculo diafragma que tiene, imaginémoslo como un trébol de 3 hojas, que va a tener dentro de sí varios orificios y hiatos y va a tener 3 porciones, 3 hojas. Los hiatos es un orificio para la aorta, para la vena cava inferior y para el esófago, que son claramente diferenciables. Las porciones tenemos un centro que es tendinoso, sobre el que se anclan las fibras que van de las costillas hacia el centro, y ese es el punto donde se ejerce la máxima tensión dentro del diafragma. Tenemos la porción muscular, que tenemos 2 costales y una esternal, dentro de esos 3 folios, ¿verdad? Imaginándolo como un trébol, y a su vez se ancla en los cuerpos vertebrales hasta T10, inclusive T11, formando 2 pilares. Entonces, esta es una vista inferior del diafragma. Entonces tenemos todo esto que se ve en blanco, que es el centro tendinoso. Tenemos el hiato de la vena cava inferior. Este otro es el hiato del esófago, por acá pasa el esófago. Los pilares, vean que inclusive los tendones de los pilares llegan hasta L4. Entonces tenemos el pilar esofágico derecho, el pilar esofágico izquierdo, y a través del orificio que se forma acá, pasa la aorta, que pasa de ser torácica, la aorta descendente, que pasa de ser aorta torácica descendente torácica, a aorta torácica descendente abdominal. A su vez, tiene múltiples perforaciones que permiten el paso de vasos, de nervios, por ejemplo, el frénico, que se va a transformar en los varios nervios espláncnicos. También permite los pasos de las cadenas ganglionares simpáticas, parasimpáticas, etc. Ahora bien, vean la inserción en las costillas y cómo toda la inserción rodea el centro tendinoso. Entonces, cuando se contrae el diafragma, se acortan estas fibras y hacen como un paracaídas que se tensa y baja el centro del diafragma. ¿Qué hace esto? Genera una presión negativa que al incrementar el diámetro, eh, digamos, vertical del diafragma, genera esa presión y también contribuye a la horizontalización de las costillas, lo que hace una diferencia de presiones y ayuda a la inspiración. Viéndolo desde arriba, en su vista superior tenemos los mismos hiatos. Esta es la vena cava superior e inferior, el hiato esofágico, el hiato de la aorta, el centro tendinoso, pero esta otra parte de acá no está cubierta por peritoneo, sino por pleura. La pleura, vamos a ver más adelante, pero es un pliegue que va de tejido conectivo que recubre tanto las paredes como
los pulmones dentro de la cavidad torácica. Tiene un que se le llamaría pleura parietal, la que cubre las paredes, pleura visceral, la que cubre los pulmones, y entre estas dos pleuras, hay un espacio virtual con un poquito de líquido, que es donde se transmiten todas las presiones. Tiene una función sumamente importante, que es este espacio que se ve afectado cuando tenemos patologías como neumotórax o hemotórax. Aparte de eso, hacia la parte anterior del diafragma reposa sobre ella el centro tendinoso que está cubierto por el pericardio. Entonces, esto de acá es lo que vamos a denominar mediastino. Entonces, hay un mediastino posterior que está por detrás del pericardio y un mediastino anterior que involucra el corazón, pericardio, grandes vasos y la grasa periesternal. Entonces, esta imagen es súper importante para entender qué es lo que sucede. Viéndolo desde el punto de vista topográfico, tenemos una idea de cómo se porta, cuáles son las referencias anatómicas para ubicar los distintos órganos dentro del tórax. Entonces, partiendo del esternón hacia arriba, tenemos la tráquea que ingresa por la horquilla esternal. Entonces, palpando aquí arriba, vamos a tener la membrana cricotiroidea, que está entre el cartílago tiroides y el cricoides, que es el único cartílago anular completamente de la vía aérea. Todos los demás tienen una forma más o menos de herradura, pero no son anillos completos. Después tenemos la tráquea, que es de la horquilla esternal. A nivel de T2 está usualmente T5, sería T5, pero a nivel del segundo espacio intercostal está el ángulo de Lewis, que sería la unión entre el manubrio esternal y el cuerpo del esternón, donde es un punto de referencia importante porque está la aorta, está la vena cava superior y por detrás de esto está la carina. Entonces es una intersección importantísima, por ejemplo, a tomar en cuenta en caso de un trauma penetrante de tórax, en un impacto, un trauma de alta energía, por ejemplo, con el volante, etc. Aparte de eso, tenemos que por encima de la clavícula se ubica la cúpula external, perdón, la cúpula diafragmática y pulmonar, que sería esta de acá, en ocupar la pleura cervical. Entonces es un punto de referencia importante a la hora, por ejemplo, que un paciente que tiene antecedentes de haberle tomado un catéter venoso central, etcétera, pues se puede ver lesionado. Tenemos los múltiples espacios intercostales, tenemos el quinto espacio intercostal que en su línea axilar media y anterior, pues ahora va a ser el punto de referencia para la descompresión torácica, independientemente de sea un neumotórax o un hemotórax. Ahí es donde vamos a colocar el sello de tórax en una situación de emergencia. Y vemos la alineación de las costillas, cómo cubren también parte de los órganos abdominales. Entonces, esta imagen es súper importante para manejar la anatomía del tórax y los órganos que tiene dentro y ubicarlos correctamente. Ahora bien, dentro de ese tórax vamos a encontrar múltiples vísceras. Entonces tenemos, obviamente, los campos pulmonares. Esto que se ve cortado acá es la pleura en su porción parietal. La pleura visceral está firmemente adherida a los pulmones, entonces no se puede despegar tan fácilmente, especialmente en el vivo. En el cadáver todavía se puede un poco más. Está retirado, por supuesto, toda la parte anterior. Vean cómo están cortadas las primeras costillas, el esternón, no hay clavículas, todo está cortado. Entonces tenemos que el esternón fue retirado, la parte anterior de las costillas, y tenemos ambos campos pulmonares, derecho e izquierdo. Vean cómo la pleura rodea completamente el pulmón. En los espacios que existen entre la pleura y el pericardio corren vasos, nervios de suma importancia, como sería el nervio frénico, la arteria vena pericardiofrénicas, y también entre esos espacios entran los grandes vasos, que serían la vena subclavia derecha, la vena subclavia izquierda, derecha izquierda, perdón, y también la salida de la subclavia, la divulgación del tronco brachiocefálico derecho, la salida del arco aórtico con la carótida izquierda, la subclavia izquierda. Aparte de eso,
tenemos lo que hemos hablado antes del mediastino, que está ocupado por el corazón, los grandes vasos, y dentro del mediastino posterior tenemos la tráquea con la carina, que también está ubicada a nivel de la unión manuloesternal. Recordemos que la tráquea es un órgano semicilíndrico con una parte posterior achatada, con un cartílago con forma de herradura y una pared muscular posterior. La función de la tráquea va a ser básicamente calentar el aire, humectarlo y conducirlo hasta la carina y posteriormente a los bronquios. Recordemos la vía aérea inferior en su porción de conducción, que estaba formada por huesoioides, la laringe, que tenía varios huesos y cartílagos, los más representativos son el tiroides y el cricoides, la membrana cricotiroidea acá, los cartílagos, los anillos, donde vamos a hacer la traqueostomía, todo esto comprende tráquea, hasta la carina, una división de bronquio principal derecho e izquierdo. Entonces, esto es un control transversal de esto que estamos describiendo. Entonces tenemos el cartílago traqueal, después tapizado completamente por mucosa, la pared muscular posterior, que después se continúa, hay una división, y después se continúa con el esófago, que el esófago no es un tubo, o sea, es un tubo, pero imaginémoslo como una cinta tubular que está plegado en condiciones normales. No está distendido, no está abierto. La mucosa traqueal es sumamente sensible a la presión y tiene una presión de perfusión muy baja. Entonces, es un elemento a tomar muy en cuenta a la hora de inflar el balón endotraqueal. Entonces, por favor, cuando inflen el balón endotraqueal, inflenlo con la menor presión posible. Si van a hacer un vuelo, cambien ese aire que está en el balón por líquido y si es necesario, reemplacen el tubo para evitar la isquemia de la tráquea, porque si no puede generar traqueomalacia, necrosis del cartílago traqueal y un viacrucis al pobre cristiano. Entonces, ya hablando de las pleuras, teníamos el revestimiento de la pleura en la parte tapizando la cara interior del tórax óseo. Entonces teníamos la pleura cervical, la porción costal de la pleura, aquí en verde la pleura diafragmática, que cubre el diafragma, y la porción mediastínica de la pleura. Entonces el pulmón o el ilio pulmonar o la raíz del pulmón está formada por los grandes vasos que van hacia el pulmón, arterias y venas pulmonares, así como el bronquio principal que se adentra en cada uno de los campos. Y también hay partes que no van a estar formadas o no van a estar cubiertas completamente por el pulmón, que va a ser en las zonas declives, donde vamos a encontrar con más frecuencia líquido, líquido libre, que se llaman los recesos. Entonces están los recesos costodiafragmáticos y están los costodiafragmáticos y los cardiofrénicos que estarían acá. Entonces, donde vamos a localizar en un paciente shock, cuando le hagamos un FAST, pues probablemente líquido libre, que nos va a dar ese diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, seguimos. Entonces, tenemos el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo está formado por dos lóbulos, es un pulmón un poquito más pequeño. Esta es la cara que da hacia el mediastino. Entonces, vamos a verlo del centro, de la raíz del pulmón, hacia afuera. Entonces, tenemos la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué particularidad tienen las venas y arterias pulmonares? Que la calidad, que la cantidad de oxígeno es inversa al resto de la circulación. Ok, eso es un punto importante. ¿Qué más? El grosor de la muscular. Ok, en este caso, la arteria pulmonar se comporta de una forma diferente a la vena pulmonar. ¿Y el qué más? ¿Qué otra particularidad tiene? Tiene dos particularidades más. La gran capacidad, pues, bueno, la capacitancia que tienen, ¿verdad? No valga la redundancia. Es mayor Okay,
porque tener todo no tienen capacitancia. Ok, son vasos de capacitancia, actúan como reservorios de sangre. ¿Qué más? Siempre en el cuerpo vamos a encontrar que una arteria siempre va con dos venas. En algún momento se unen, pero siempre van seguidas de dos venas. Ese es el único caso donde hay dos arterias pulmonares que se dividen una arriba para abajo. Y después en el otro pulmón vamos a ver que entran dos y después la inferior se divide en dos más. Entonces, todas se van a dividir en dos, así como los bronquios siguen una misma estructura que va por dicotomía, es decir, se divide en pares. Pero aparte de eso, son los únicos vasos que no son nutricios o descargan desechos del órgano en el que fluyen o afluyen, sino que la perfusión de los pulmones se va a dar por las arterias bronquiales y sin embargo, el retorno de esa sangre también se va a hacer por las venas bronquiales que van a desembocar en las cavas. Entonces, es una particularidad de estos vasos. Por otro lado, tenemos el lóbulo superior izquierdo, que es anterior. Esto sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. El lóbulo posterior izquierdo, donde también tiene esto en el cadáver se ve mejor, en vivo se expande completamente, donde tiene este espacio para los, eh, para el corazón, tiene una escotadura cardíaca y tiene el lóbulo de la língula que cubre parcialmente el corazón. Entonces, esto también nos puede inducir a error en el FAST y creer que el paciente tiene un neumotórax del lado izquierdo. El lóbulo inferior es también más posterior, abarca la mayor parte de la cara diafragmática del pulmón y pues es el normal sitio de asiento de neumonías del lado izquierdo. Tenemos el pulmón derecho, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, que este pulmón tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio intermedio y un lóbulo posterior. Entonces todo entra de a pares y después el inferior, digamos la porción inferior que entra al pulmón se divide en dos porciones más. En compensación, el lóbulo superior es mayor que los otros dos, sin embargo, el lóbulo superior izquierdo es mayor que el lóbulo superior derecho. Entonces, este es el ilio, igual entran de a pares. Esta es la parte anterior que carece del espacio para el corazón y no tiene un lóbulo de língula. Igual tiene su vértice, su base, su cara diafragmática, su borde posterior, su borde anterior y los detalles anatómicos para los vasos y demás. Eso, pues, a lo que vinimos no nos interesa tanto. Ahora bien, lo que les hablaba anteriormente, resulta que tenemos dos circulaciones, una circulación pulmonar y una circulación sistémica. Ahora bien, la arteria pulmonar acompaña a la división de todos los bronquios hasta los alvéolos, donde están los capilares, y después en los septos pulmonares viajan las venas pulmonares que se devuelven hasta formar la vena pulmonar como tal hacia el corazón. Entonces empiezan los tabiques interlobulillares, después los segmentos y después los lobulillos, los lóbulos, hasta formarse de nuevo un gran vaso. Entonces es importante entender que una cosa es la circulación pulmonar y otra cosa es la irrigación pulmonar. Ahora bien, recordemos que los bronquios se dividen en bronquios segmentarios, que son las vías aéreas de conducción, hasta que llegan a los bronquiolos, que son bronquiolos hasta bronquiolo terminal. Todo esto son vías aéreas de conducción y ya están los bronquiolos respiratorios, que es donde empiezan a ver los sáculos de los alveolos. Los alveolos son como las burbujitas de los plásticos de embalar, están intercomunicadas entre sí por los poros alveolares o por poros de Kohn. Entonces es posible transmitir la presión de un alveolo a todo el resto. ¿Qué genera esto? Que
cuando yo hago presión desde afuera, por ejemplo, cuando inspiro, la presión del tórax de la pared se transmite hasta la vía aérea y a su vez esta misma diferencia de presiones se transmite hasta arriba, hasta la boca. Entonces, eso es una implicación muy importante para para la comunicación de las presiones, del trabajo pulmonar, también para tener en cuenta, por ejemplo, cuando estemos reclutando un paciente, el aire que le metamos a este paciente se va a transmitir en mayor o menor medida a los otros. Pero también lo que le hagamos de daño, pues se puede transmitir a los otros alvéolos. Entonces, es muy difícil lesionar un solo alvéolo. Ahora bien, dentro del mediastino, si quitamos el esternón, quitamos el pericardio, tenemos el corazón, tenemos la vena cava superior, tenemos la aorta, tenemos la arteria pulmonar. Esto que se ve acá es un remanente que es el ligamento arterioso. Tenemos por detrás la tráquea y por detrás de la tráquea tenemos el esófago. Así es como se vería si retiráramos todo eso. Ahora bien, si retiramos todos los vasos del corazón, esto es lo que tendríamos. Tendríamos dos venas pulmonares izquierdas, dos venas pulmonares derechas, tronco de la pulmonar, vena pulmonar derecha, vena pulmonar izquierda, que a su vez se divide en dos, en el sitio de entrada de la vena cava inferior hacia la aurícula derecha, el tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo, forman la vena cava superior, ingresan al corazón, por este lado viene una vena accesoria que sería la ácigos, por este otro lado la vena hemiácigos que desemboca acá, tenemos el esófago y tenemos el esófago cubierto por parte del plexo esofágico. Este nervio de acá es un nervio sumamente importante, es el nervio laringio recurrente, que es el que nos permite hablar, y estos otros de acá son sumamente importantes porque son el nervio frénico y la arteria y vena pericardiofrénica. ¿A nivel de qué segmentos se forma el nervio frénico? ¿Y rama de quién es? Es rama del laringo recurrente. Ok. Más bien, el laringio recurrente es una rama del frénico y todo viene del centro del núcleo del Es vago. cierto, es cierto, es cierto. Pero Del- a del nivel, vago. a nivel cervical, ¿de dónde sale el nervio frénico? Mientras que lo buscan en Google, esto es el conducto torácico, que es una carajada súper difícil de pegar, y yo pegando una vez una subclavia para un abordaje venoso central, lo pegué y lo que le causé al paciente fue un kilotórax. Es una vara rarísima, fue un garbanzo de a libra, man. Cuesta pegarlo y ahí le pegué. Me asusté todo, pero al final no pasó nada. Entonces, de los segmentos cervicales C4 a C6, es decir, que si un paciente tiene una lesión en esas porciones, probablemente deje de respirar. Y las fibras cardioaceleradoras, Perdón, Doc, perdón, es que aquí estamos viendo la salida, pues yo estaba, que era según ese dos. las fibras cardioaceleradoras, si un paciente tiene una lesión medular a nivel cervical, tiene razón Lolas. ¿Ah? No salen esos de las cadenas simpáticas atrás. Pasan por ahí, pero salen desde C4 a C6, lo que dice Lula es correcto. De C1 a C3 sale el frénico.
Entonces, si un paciente tiene una lesión por encima de ahí, probablemente se muera. Por encima de ese 6, si no llegamos a tiempo, probablemente haga radicardia severa, vasodilatación, y si es por encima de ese 3, está listo para la foto. A menos que haya una intervención providencial. Esto es lo que les decía. La irrigación de los bronquios y de parte de los pulmones, la que nutre como tal el árbol traqueobronquial y los pulmones, son ramas que salen de la aorta ascendente y descendente que irrigan ambos bronquios. Y después eso se incorpora a la circulación pulmonar, perdón, a la circulación sistémica de igual manera. Es recogido por todas las venas cava superior e inferior y se depositan en el corazón. Entonces, no toda la sangre que pasa por el corazón está 100% oxigenada. ¿Cuáles son esas 3 excepciones? Perdón, ¿puede repetir? ¿Cuáles son los 3 mecanismos por los cuales se da un shunt arteriovenoso a nivel cardíaco de forma fisiológica? El ductus, El programa igual. No, porque eso no sería fisiológico. Si hay una persistencia al ductus arterioso, es una patología. pues eso en el recién nacidos. De ahí, recién nacido se le debe cerrar. Puede permanecer abierto unos días. Si tiene una persistencia del ducto arterioso, está complicado. Estamos hablando de adultos. ¿En cuáles venas drena el corazón? La irrigación propia del corazón. No, coronario. Ok, tenemos una parte del sistema coronario, un sonálogo. ¿Qué más? Que sería lo que viene a formar el seno coronario, que desemboca en la aurícula derecha. ¿Qué más? No toda la circulación miocárdica drena ahí. Hay 2 más, se las dejo de tarea. Esto es lo que veríamos en una tomografía de tórax. Entonces tenemos perfectamente delimitado el esternón, que está representado con el 1. 2, los cuerpos vertebrales. 3, tercera, cuarta, quinta, sexta, costillas. 7 tendríamos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo y de nuevo el corazón. Entonces, para que tengan una idea, entonces, esto es como se ve el tórax en un corte transversal. Todo esto, ¿para qué? Para que podamos hacer esto. Cuando inspiramos, aumenta el diámetro anteroposterior del tórax y el diámetro vertical. Se genera una diferencia de presiones que es transmitida a la boca. Eso se llama, ¿cómo se llama, Pablo? Dame un segundito, por favor. Que sé que todo bien. Todo bien, ¿y vos? Mañana voy para un congreso en Estados, me voy a las 8. Vamos a buscar el conocimiento, papillo, de anestesia regional. De ahí. No, el maestro me enseñó a bloquear. Sí, claro. No, respetadísimo. El próximo martes, Dios lo permite. En Las Vegas. Está bien. Pura vida, sé que gracias. Tuanis. Perdón por la interrupción. Entonces, ¿cómo se llama? Esa diferencia de presiones que existe.
que existe entre la boca y la pleura. Pablo. Pablote. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama? Yo se lo preguntaría en el examen de anestesia. Bueno, eso lo vamos a ver en las charlas de fisiología y se llama presión transpulmonar. Entonces, la diferencia de presión que se crea entre la presión transpleural, que es transmitida a su vez al pulmón, generando una diferencia de presión que es transmitida a todo el resto de la vía aérea, que nos hace inspirar. Realmente esa presión es súper pequeña, súper pequeña. Si nosotros nos ponemos a medirlo, es entre 1 y 2 centímetros de agua en condiciones normales. Por otro lado, tenemos todo el proceso a la inversa. Antes se creía que la expiración es un proceso pasivo. Pues sí, hasta cierto punto de vista es un proceso pasivo, pero requiere muchas veces y en situaciones patológicas especialmente la colaboración de los músculos accesorios de la ventilación para expulsar el aire de los pulmones. Y es exactamente lo mismo, pero en reversa. Cuando nosotros ventilamos mecánicamente un paciente, y por eso es importante tener todos estos conceptos claros, invertimos completamente la mecánica ventilatoria. Y esto es un proceso lesivo. O sea, ventilar un paciente no es para nada un proceso fisiológico, va en contra completamente de la mecánica que nos hace estar vivos. Sin embargo, muchas veces es una situación en la cual es necesaria para mantener al individuo vivo porque es incapaz de realizarlo por sí mismo. ¿Y qué pasa acá cuando ventilamos un paciente mecánicamente? Que en lugar de que esto genere la entrada de aire hacia acá, la entrada de aire hacia acá provoca este desplazamiento. Entonces tiene que mover toda la cavidad torácica, desplazar los órganos y aparte de eso, meterle una presión positiva, contrario a la negativa a la cual está normalmente habituado. ¿Y qué sucede con eso? Que también va en contra de otros mecanismos que se encargan, por ejemplo, de mantener el gasto cardíaco, como sería el retorno venoso. El mismo acto de respirar nos hace jalar sangre hacia el centro del tórax y favorecer el retorno venoso y tener gasto cardíaco o mejorar el gasto cardíaco. Cuando quieran hagan el experimento, respiran profundo con la curva del oxímetro de pulso puesta y van a ver que se modifica la curva del oxímetro de pulso. Eso trae como consecuencia un aumento en el gasto cardíaco, un aumento del volumen de eyección y un aumento en la perfusión. Entonces es importante que tengan claros esos conceptos para poder pasar a la siguiente parte, que ya empezaríamos a hablar de la fisiología y ya empezar a hablar de ventilación mecánica. ¿Alguna pregunta? Claro, como las aguas del río María Aguilar. Todo bien, todo bien. Ok. En resumen, todo esto ocurre para que podamos tener la ventilación pulmonar, que es el primer paso de la respiración. La respiración como tal es un proceso químico y se da a nivel de la célula, específicamente en la mitocondria, pero de alguna forma hay que permitir el paso del oxígeno hasta allá. Entonces, la ventilación pulmonar se divide en dos grandes eventos que sería la inspiración y la expiración. Estos dos se dan como resultado de las fuerzas que se ejercen entre la caja torácica, los músculos de la ventilación y las fuerzas elásticas del pulmón sobre las pleuras. Entonces, los músculos durante la inspiración van a tener esta acción, las fuerzas elásticas durante el pulmón van a hacer que el pulmón se colapse. Y es el resultado de esa lucha constante, en un momento va a ser la expansión pulmonar y en otro momento va a ser el colapso pulmonar, como resultado de la entrada o salida de aire de los pulmones. Este espacio que vemos acá es el espacio interpleural, que es el que existe entre la pleura parietal y la pleura visceral, que es un espacio súper importante para que podamos seguir vivos. Tanto así que si algo lo daña, probablemente nos muramos. Hacemos un neumotórax hipertensivo, o si hay sangre, hacemos un hemotórax. Si es un hemotórax masivo, pues va a haber un colapso importante del pulmón. El pulmón se va a colapsar
y entonces va a ser imposible que desarrolle su función. ¿Alguna pregunta? Bueno, con eso damos finalizada la charlita de hoy. Espero que les haya gustado. Es una charla muy práctica, muy anatómica, donde es importante saber que el aparato respiratorio necesita de sus músculos y otros componentes para poder llevar a cabo su función. Y pues es una función que nos mantiene vivos, respirando día a día. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, ajá. Adelante. ¿Cuál es la pregunta? Que muchas gracias. Está bien. Bueno, por allá entonces nos estamos conversando y nos vemos, si Dios lo permite, en una semana. Muchas gracias, Doc. Por allá. Gracias. Por allá. Gracias, Doc. Bueno, hasta luego, que estén bien.